Buenas noches, hermanas. El domingo pasado, junto con muchos de ustedes acá, yo recibí una exhortación de parte del Señor por medio de Heriberto, pero la tomo como del Señor. Y la exhortación fue a cuidar mi fe. Cuidemos nuestra fe. Y nos recordó una vez más el texto de Hebreos capítulo 2, versículo 1. Es necesario que con más diligencia, con mayor empeño, atendamos las cosas que hemos recibido, no sea cosa que nos extraviemos, que nos deslicemos. Nos recordó también de que hay gente que desprecia el señorío, es decir, que ha conocido al Señor o que dice conocer al Señor y desprecia el señorío. ¿Y qué es despreciar el señorío? Tengo anotado acá. Decir que es el Señor y pensar y vivir como quiero o como el mundo me induce a hacerlo. Justamente hoy cantamos, ¿no? Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. El Espíritu Santo hace su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Nosotros tenemos que hacer la nuestra. Tenemos que incorporar esa mente de Cristo a nuestras vidas. Acá y en la manera de vivir de todos los días. Nos recordó este domingo que pasó que la Iglesia, lamentablemente, busca soluciones en el mundo para arreglar cosas que solo Dios arregla, o hay que arreglarlas a la manera de Dios. Se usan principios del mundo para que funcione la Iglesia y para que se extienda el Evangelio. Y a veces no se sabe qué evangelio predicar porque como las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado, entonces hay que adaptar el mensaje a los tiempos. Esto es terrible, es despreciar el señorío. Pero bueno, a mí el Señor no me va a juzgar por lo que hagan los demás. Va a esperar que de mi responsabilidad no desprecie el señorío y ponga en mí la misma mente de Cristo en lo que a mí respecta. Por eso estuve meditando en lo que iba a compartir hoy. Lo estoy preparando también para compartirlo con otros hermanos fuera del país. Y tenía una lucha al principio porque es algo tan conocido, no es ninguna novedad. Yo lo conozco desde que tengo uso de razón porque nací en un hogar cristiano y me lo vienen repitiendo. Pero me está siendo de tanta bendición. Y yo me doy cuenta que es necesario que con mayor atención atienda las cosas que he recibido desde el principio. Y pensé, y creo que el Señor me lo confirmó, que sería también de bendición hoy para ustedes. Como no hay demasiado tiempo, opté por reducir o tocar solamente uno de los 4 puntos que tengo preparado, porque realmente no es posible tocarlos todos de una vez. Así que voy a tocar solamente uno. Una introducción y un puntito, para que se queden tranquilos. ¿Cuál es la mente de Cristo? Porque si yo tengo que incorporarla,
¿Dónde está la mente de Cristo? ¿Cómo piensa Cristo? El discípulo de Cristo, como siervo de la palabra que es, siervo del Señor que es, tiene que tener en claro dónde abrevar para quedarse con la mente de Cristo. Por supuesto, con el auxilio del Espíritu Santo, porque sin eso estamos fritos. La mente de Cristo es la palabra de Dios que está en la Biblia, para comenzar. La mente de Cristo está reflejada en el mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Básico, fundamental. ¿De qué habló Cristo? ¿Qué predicó Cristo? No es ninguna novedad. Cristo predicó el Evangelio. Predicó una buena noticia de parte del Padre, de parte de Dios, para los hombres. Y eso se encuentra en la Biblia, lo tenemos registrado en la Biblia. Y la Biblia es un libro de historia, entre otras cosas. Pero es una historia escrita no de manera cronológica, sino que una parte de la historia a veces aparece primero y la que debería venir primero aparece después. Debería, digo, según nuestra concepción lineal de la historia. Es una historia muy particular porque parte de esta historia transcurre en el tiempo y otra fuera del tiempo. Lo que no pertenece al tiempo, la Biblia lo llama eternidad. Está el tiempo cronológico y está la eternidad. Para entendernos bien, hay una eternidad anterior al tiempo que podemos llamar eternidad pasada y otra posterior al tiempo, cuando el tiempo se acabe, que podemos llamar eternidad futura. En Génesis 1:1 se nos habla del principio de lo cronológico, del tiempo. Nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo lo demás. Sin embargo, más adelante, en Juan 1:1, se nos habla del principio de la eternidad pasada. ¿Cuándo empezó la eternidad? ¿Cuándo empezó Dios? Y nos dice Juan, en el principio era el Verbo, era la palabra. Y el Verbo era con Dios, distingue las personas en la Trinidad, y el Verbo era Dios, la unidad de Dios. Y vuelvo a repetir, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto está en el Antiguo Testamento. Miqueas 5:2, refiriéndose a la aldea de Belén, dice, pero tú, pequeña Belén, de ti saldrá el que será Señor de Israel, cuyos orígenes, cuyas salidas, dice en la Reina Valera 60, cuyos orígenes son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nuestro Dios es así, es desde la eternidad hasta la eternidad. Y está también con nosotros en medio de lo cronológico, todos los días. Antes que hubiera algo creado, incluso ángeles que son creados, Satanás es creado, etc. Antes que hubiera algo, era Dios, estaba Dios, había Dios. No sabemos mucho de la eternidad, pero sí lo suficiente y necesario
Y esto debe conformar nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver e interpretar el mundo y todas las interrelaciones entre lo creado. En la eternidad pasada, por supuesto no sabemos cuándo, Dios creó también a los ángeles. Y de su libre y buena voluntad, tuvo Dios en la eternidad pasada un sueño. Tuvo en su corazón un anhelo que lo llevó a un proyecto. Y debido a ese proyecto del Eterno, Dios creó. No creó y después dijo, a ver qué hacemos con esto que creé. No. Tuvo el proyecto debido a un anhelo en su corazón y creó con un propósito predeterminado. Y por eso dijo, hagamos al hombre. Y lo hizo varón y mujer, al hombre, al ser humano. Desde la misma raíz de sus cromosomas, Dios estableció en el ser humano los dos géneros, femenino y masculino, masculino y femenino. Si vos te morís y dentro de 200 años descubren tu esqueleto y lo estudian, van a poder decir, porque la ciencia tiene esas herramientas, este esqueleto pertenecía a un varón y este otro a una mujer. Independientemente de si ese varón se sentía Margarita o la mujer Ramoncito, y hay solo dos géneros. Dios lo hizo así. Y lo hizo así porque tenía un propósito. No creó al azar. Él quería tener una familia y nos hizo así. Nos creó con un propósito de antemano. Y esto aparece después de Juan, en Efesios capítulo 1, entre otros lugares, pero en especial ahí. Y luego la historia bíblica, luego no, antes en Génesis, nos relata lo que pasó. Apenas Dios creó al hombre, vino la caída que llevó al hombre a la muerte. Y Dios, viendo esto, no empezó de nuevo, no creó otro proyecto, no abortó su proyecto, siguió con el proyecto, siguió adelante con el proyecto. Por eso Efesios capítulo 2 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Juan 3:16. Amó de tal manera al ser humano, a este mundo, que dio a su Hijo unigénito. Conocemos el texto, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios hizo lo necesario para levantar al hombre de su condición, pero no abortó su proyecto. Y todo hombre ha sido diseñado para ese proyecto, todo ser humano. Y en especial aquellos que nos volvemos a Dios. Tenemos que estar conscientes, como decía nuestro hermano, y lo ha repetido bastante, y yo tengo la misma carga, tenemos que estar conscientes que somos parte de un proyecto que nos excede. Nuestra vida no es que no tiene mucho significado todos los días, tiene un tremendo significado y valor para Dios y su proyecto. La Biblia no dice que Dios haya creado a nadie, aparte del hombre, a su imagen y semejanza, ni siquiera a los ángeles.
Y yo no pretendo establecer doctrina de esto porque no sé qué pasó en el corazón de los ángeles, en el interior de ellos. Pero lo que veo en las Escrituras es que parece ser que el proyecto del eterno Dios no les gustó a algunos de los ángeles, comenzando por Satanás, por Lucifer. En Isaías 14, si ustedes leen del 12 al 15, dice que Satanás quiso levantar su trono junto a las estrellas de Dios y sentarse en su presencia, subir por sobre las nubes y ser Dios. No dice eso. Satanás no quiso nunca ser Dios, quiso ser semejante a Dios. Se ve que le dimos celos. Y como Dios le dio otra dignidad y le dio otro trabajo, que es la de estar al servicio de los escogidos, de los que sí hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, Él no guardó su morada, no guardó su lugar, como dice Judas 6. Dios lo encadenó junto con los otros ángeles a la oscuridad. Judas 6 dice eso. Dice que a los ángeles que no quisieron conservar su condición y la dignidad conferida por Dios, abandonando su lugar, su oficio, Dios los mantiene eternamente encadenados a las tinieblas en espera del gran día del juicio. Y ese día van a ir a parar al lago de fuego, junto con todos los que lo sigan, ángeles y humanos rebeldes. Eso pasa con los ángeles. La gran diferencia con los demonios, la gran diferencia entre los seres humanos y los demonios, entre otras cosas, es que los seres humanos, mientras vivan en esta tierra, tenemos oportunidad de arrepentimiento. Los demonios no. Se les acabó el tiempo. A nosotros no. Los que hoy se bautizaron aprovecharon esta oportunidad de volverse a Dios, de arrepentirse. Dios no quiere con los humanos que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos tiene paciencia por eso. Él espera que nos arrepintamos. Y la herramienta que Dios ha escogido para poner al hombre ante la posibilidad de arrepentimiento es la predicación, y es la predicación del Evangelio. Es la transmisión del mensaje de Jesús. Dios envía mensajeros, embajadores, que van llevando este mensaje en nombre de Cristo. Pablo en 2 Corintios 5 llama a este mensaje la palabra de la reconciliación. En Efesios 1 lo llama la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y en el capítulo 6 de Efesios lo denomina el evangelio de paz. También dice que es el glorioso evangelio del Dios bendito. Este es el mensaje que nosotros tenemos que creer y que predicar. La Iglesia no tiene ningún derecho ni está autorizada a adaptar el mensaje conforme los tiempos en boga. Tenemos uno solo y como dice Apocalipsis 14, es ese mensaje que es eterno. Dice que un ángel lo llevaba consigo. El evangelio eterno para predicarlo a todas las naciones, durante todos los tiempos antes que venga el Señor. Es el mismo mensaje, no hay más. Y tenemos que cuidarnos
de creerlo correctamente y predicarlo correctamente y vivirlo como Dios quiere. Este mensaje es el mensaje de Jesús, el de los apóstoles, el de la iglesia. Jesús es el perfecto ejemplo de coherencia entre mensaje y mensajero. En realidad, Cristo es el mensaje de Dios para el hombre y lo verbalizó, lo comunicó mediante la palabra. Y el discípulo también es así. El discípulo es mensaje, debe serlo en sí mismo. No puede vivir de otra manera distinta a lo que predica, porque es incoherente. Es lo mismo que si yo les quiero vender a ustedes lo último de los medicamentos para hacer crecer el pelo. No voy a tener mucho éxito. Y a veces así pasa con la iglesia. ¿Por qué la gente no se convierte? Y porque la gente no es onza. Está muerta en sus delitos y pecados, pero tonta no es. Y lo que no sirve para ustedes, ¿para qué querés vendérmelo a mí? Dicen muchos. Se dan más cuenta de lo que creemos a veces. Nosotros como discípulos somos el mensaje y a veces lo verbalizamos, muchas veces, debemos verbalizarlo, pero a partir de lo que somos testigos de que Jesús vive y reina. Y por eso lo hablamos, lo compartimos. Entre ambas cosas tiene que haber coherencia. Bien. ¿Cómo podemos resumir o cómo podríamos resumir en esta noche, porque el tiempo se va, sintetizar el mensaje de Jesús? Y ahora arranco con lo que quería compartir. Lo otro fue una introducción. ¿Cómo lo podríamos resumir este mensaje en una oración corta, sintética, que contenga todos los ingredientes o elementos básicos, necesarios? Me volvió a asombrar el pasaje de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Si quieren pueden buscarlo, pero es muy conocido. Era el versículo de las tiras, ¿se acuerdan los que estudiamos las tiras? Y me volvió a asombrar por la síntesis que hace del Evangelio. Primero nos sitúa en tiempo y lugar y después nos dice qué predicaba Jesús. Dice así Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, esto es historia, Jesús fue a Galilea, lo puso en un lugar. Se dirigió a Galilea y allí proclamaba la buena nueva, la buena noticia de Dios, dice alguna traducción. El Evangelio de Dios o el Evangelio del reino de Dios. ¿Cómo lo proclamaba? Diciendo, es una novedad, el tiempo se ha cumplido. Primero, el reino de Dios se ha acercado o el reino de Dios está cerca, dice otra traducción. Segundo. Tercero, arrepiéntanse. Cuarto, crean en esta buena noticia. Habla de fe. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia, en esa que él predicaba. Hermanos, esto es el Evangelio,
sencillito, no hay otra cosa. No le busquemos la vuelta, no creamos otra cosa, este es el Evangelio. Tiempo cumplido, reino de Dios presente, arrepentimiento continuo, porque este arrepiéntanse empieza una vez, pero tenemos que vivir en arrepentimiento. Y fe, ahí dice creer en esta buena noticia, porque el creer es la acción de la fe. Si yo estoy ante un ascensor y le tengo fe de que me va a subir al 8º piso, ¿sí? Si le tengo fe, la acción de creer es entrar al ascensor, cerrar la puerta y apretar el botón. Y si no lo hago, nadie va a creer que le tengo fe a ese ascensor. Y lo mismo con el Evangelio. Por eso termina, crean en el Evangelio. Eso es fe, en acción el creer. El mensaje de Jesús en esta síntesis de Marcos contiene dos aseveraciones. Marcos fue, casi todos concuerdan, el primer evangelio escrito históricamente. Y lo usó la iglesia primitiva como herramienta de catequesis en el discipulado, de enseñanza, de educación del discípulo. Por eso es muy bueno, es más sintético que los demás en cuanto a su síntesis. Si nosotros queremos entonces con sencillez definir el Evangelio, nos queda bien este párrafo. Contiene dos aseveraciones y dos apelaciones o llamados. Las aseveraciones son tiempo cumplido, reino presente. Y el llamado es a un arrepentimiento continuo y a una fe en acción. Y lo único que voy a tocar es tiempo cumplido. Si alguna vez por ahí les toca aguantarme otra vez, seguiré con lo otro si el Señor lo permite. Tiempo cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué tiempo se refiere? No al cronológico. No dice cronos, dice kairos. El kairos se ha cumplido. Esto significa que dentro de la historia humana, en un lugar, en un tiempo, en el espacio, dentro de lo cronológico, dentro del cronos, se cumplió el tiempo de Dios, el kairos de Dios. El significado literal de kairos es el momento adecuado u oportuno de Dios para su pueblo y para la humanidad. Así que el primer ingrediente básico del Evangelio es que el kairos, el tiempo adecuado y oportuno de Dios para tu vida y la mía, se cumplió en Cristo, con la venida de Cristo. Se cumplió. Pasado es para nosotros. Es buena noticia esto. Dios no va a hacer ninguna otra cosa para arreglar el problema del ser humano. Ya la hizo. Está cumplido. En la historia hace más de 2000 años, cuando Jesús vino. Amén. Qué buena noticia. Llegó el remedio, la solución a tu vida y a la mía hace 2000 años. Tengo que creerlo para que eso se haga una realidad en mi vida o en la vida del que escuche el evangelio que le estoy predicando, pero ya se cumplió. No son promesas de políticos. Voy a hacer, ya se cumplió. El tiempo se ha cumplido. ¡Aleluya! El Rey llegó y llegó la salvación.
Me gustaría que leyéramos Lucas capítulo 2 para ilustrar un poco esto. Lucas capítulo 2, versículos 25 al 32, un pasaje conocido. Con motivo de que los padres de Jesús, padres humanos, lo llevaron al templo a los 8 días de nacido para ser circuncidado, debido a esto, el versículo 25 dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Léase también la liberación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, o sea, al Mesías prometido. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y más adelante, versículo 36, dice que estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, que había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención, léase también la liberación en Jerusalén. Se puede traducir de 2 o 3 maneras estas palabras del griego. ¿Qué vieron Simeón y Ana? ¿Qué veían? Un bebé con pañales, de los chiquitos, imagínense, 8 días. Bebé que no controlaba esfínteres ni vejiga. Pañales sucios para colmo. Eso vieron. Y un par de padres que tenían todo el aspecto menos de libertadores. Eran comunes y corrientes. Pero ellos, que esperaban la liberación de Israel, vieron al Mesías, vieron al Cristo de Dios y vieron redención. Para ellos que vieron y creyeron, llegó el Kairos de Dios. Le llegó el tiempo de Dios. A Simeón y a Ana se les cumplió la cosa. Les llegó la libertad. No a todos los israelitas. A algunos no les llegó el tiempo de Dios nunca. Siguieron buscando el Mesías que ellos querían. Y 70 años después, los romanos los borraron del mapa y se acabaron como nación geopolítica. Pero para Simeón y Ana, y muchos otros, y nosotros, nos llegó el tiempo. Se cumplió. Hoy, en esta tierra, en tu situación y la mía, aunque las cosas a nuestro alrededor no siempre andan como quisiéramos, y a veces no cambian y hasta empeoran, pero a nosotros nos llegó la libertad y para vos también puede llegar el tiempo de Dios. Dios quiere eso, que lo creas porque quiere salvarte, quiere liberarte, quiere redimirte. Y como para ellos les llegó el Kairos, el tiempo de Dios se les cumplió.
¿Cuál fue su actitud de vida? ¿Qué dijo Simeón? Y yo creo que Ana compartía lo mismo. Ay, Señor, ya puedo morirme en paz. Y mientras que vivió Simeón y Ana, y mucho tiempo después, las cosas no cambiaron para Israel. Pero el Mesías había llegado. Hermanos, este mundo no va a cambiar en el sentido que alguna vez llegará por evolución a ser el cielo en la tierra. Este mundo esta tierra es el Titanic. Todavía toca la orquesta, pero que se va a hundir, se va a hundir. El mundo está condenado. Hay cosas que pueden mejorar eventualmente, temporalmente, pero no va a venir liberación de otro lado y Dios no va a hacer ninguna otra cosa porque ya la hizo y tengo que agarrar eso que hizo. Y ahí es que tengo libertad y salvación. Aleluya. Simeón y Ana dejaron de buscar, dejaron de esperar porque el tiempo se les cumplió. Génesis 3:15 se les cumplió. Se cumplió para todos porque vino la simiente de la mujer, pero a ellos les llegó el tiempo. Durante siglos los judíos esperaron un libertador, una salvación que iba a venir directamente de Dios. Y aunque con altibajos, a veces estaban un poquito mejor, pero conforme pasaban los siglos las cosas tendían a empeorar. Primero fueron los filisteos, después fueron los asirios que acabaron con el reino del norte, después los babilonios con el del sur. Los del sur, Judá y Benjamín, regresaron. Historia bíblica. Después vinieron los persas, los griegos, los macedonios y ahora estaban los romanos. Y los judíos, como nosotros hoy en nuestra situación, querían cambiar su vida personal y nacional. Querían libertad, querían salvación, tener futuro, seguridad, esperanza, una mejor distribución de la riqueza, buena justicia, que los derechos humanos fueran respetados. Y a todos esos que esperaban estas cosas, viene Jesús, un carpintero de Nazaret, y les dicen, queridos, el tiempo se cumplió. Fíjense cómo empezó Jesús el mensaje del Evangelio. El tiempo se cumplió, ya llegó lo que esperaban. Esta aseveración del Evangelio, porque el Señor aseveró esto, dijo, el tiempo se ha cumplido. Pero esta aseveración encierra también un llamado, una invitación implícita. Ya no tienen que esperar más, dejen de buscar, dejen de picotear por aquí y por allá, de seguir esta u otra corriente, de buscar salvadores, hombres o mujeres, ideologías, movimientos, lo que fuera, dejen de buscar porque el tiempo se cumplió. La espera terminó. No tenemos por qué buscar salidas, caminos, atajos, posibilidades, porque la tenemos. Y es la única que hay. Es parte de la cosmovisión del discípulo. Dios ya hizo todo lo necesario para solucionar el problema básico de la humanidad, fundamental de la humanidad.
Dios ya hizo todo y no va a hacer otra cosa. Ya lo hizo y lo que hizo es perfecto. Y lo hizo en Cristo. No hay que buscar más. Así que a los que se bautizaron hoy, ni se les ocurra buscar otra cosa, porque no hay. Todo lo demás desilusiona. Siempre. Siempre. Tarde o temprano desilusiona. El único que no desilusiona es Cristo. Amén. Y esto, hermanos, tengo que creerlo cuando lo predico. Porque si no, ¿saben qué? Los demás no son sonsos, se dan cuenta que no estoy demasiado convencido y firme en lo que creo. Esta liberación, esta libertad, llegó dentro de la historia. Jesús vino para librarte y librarme aquí en la tierra, en mi situación, con mi problema. Ahí vino el Señor. Y ahí obra libertad y salvación. El mensaje de Jesús toca primeramente, el Evangelio toca primero el aquí y el ahora de tu vida. No apunta a la eternidad en primer lugar, porque a la eternidad se llega desde el aquí y ahora. No se puede elegir después, se llega desde el aquí y ahora. Por supuesto que el discípulo, en primer lugar, debe vivir este reposo, porque fue sacado de una vida trabajada y cargada y encontró reposo en Cristo, así que tiene que vivir este reposo y morirse en paz. Gálatas 1:4 dice que Jesús se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, a nosotros que vivimos acá. ¿Qué te pasó a vos cuando te bautizaste? ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué les pasó a estos que pasaron por las aguas del bautismo y se comprometieron con Cristo, se casaron con Cristo? Porque como iglesia somos la esposa de Cristo. ¿Qué nos pasó? Que debido a la muerte de Cristo, que vamos a conmemorar una vez más hoy, debido a la muerte de Cristo, hemos sido librados del presente siglo malo. No tenemos que esperar a ser librados, hemos sido librados. Colosenses 1:13 dice que el Padre nos ha librado del poder de las tinieblas. Nos ha librado del poder de las tinieblas. A vos y a mí, que estamos acá en este mundo y en Argentina en particular, y que quisiéramos que funcionara de otra forma. Sin embargo, Él ya nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y Gálatas 5:1 nos anima a seguir firmes, mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, tiempo pasado. El discípulo que porta el Evangelio y lo cree, fue librado. Por eso ya no espera ni busca más fuera de Jesús. Y no anda detrás de adaptaciones, de caminos alternativos. Y no anda ansioso con los altibajos de las encuestas o que se viene el ajuste de la luz y el gas. Hay que ser previsores, pero no anda el discípulo ansioso porque parece que va a subir la nafta y porque quién sabe si va a volver el gobierno que se fue y otros dicen ojalá que no vuelva
el discípulo no anda en esa. Porque el discípulo fue librado del presente siglo malo, fue librado de las tinieblas. No vive en Marte, está con los pies en esta tierra, no ignora lo que pasa a su alrededor, pero no pertenece a eso, porque el tiempo se le cumplió, el kairós de Dios le llegó. Llegó a conocer al libertador. Hermanos, el Evangelio tiene una cosmovisión que nos cambia la cabeza, el corazón y la vida. Y nos hace extraños para los del mundo. Raros, pero así tiene que ser. ¿Por qué que nos recordó Heriberto, la gente de Antioquía empezó a llamar cristiano a los discípulos? Ellos no veían un hombre, una mujer y sabían si eran discípulos o no. ¿Qué veían ellos? Alguien que andaba, pensaba, vivía, se comportaba parecido a Cristo. Entonces le empezaron a decir Cristo chiquito, pequeño Cristo, cristiano. Porque era discípulo, y como discípulo había sido librado del presente siglo malo y vivía como Cristo quería. Hermanos, en nuestro bautismo, por gracia de Dios, ocurre algo muy interesante. Cuando yo fui bautizado, en mi bautismo, por el Espíritu Santo, yo fui vacunado contra toda otra lealtad que no sea la del reino de Dios. Y vos también. Y si no te diste cuenta, te lo digo ahora. Entre los discípulos de Cristo había un ex colaboracionista de los romanos. Según Chávez y Maduro, sería un cachorro del imperio. Era Mateo. Y también había un ex revolucionario, Simón el Celote. Lo cargarían los demás discípulos. Che, ¿dónde guardaste la Molotov? ¿Qué sé yo? Simón el Celote creía que la cosa se iba a solucionar de una manera distinta que Mateo. Y entre estos dos extremos estaba el resto de discípulos, que eran todos de diferentes pelajes. Había pescadores, miembros del Sanedrín, de todo había, mendigos, religiosos, y todos, hermanos, como se les cumplió el tiempo, se sacaron las camisetas que traían y dejaron de buscar, porque a sus vidas llegó el kairós. El mundo no puede hacer nada con un discípulo. Es inservible para cualquier cosa, excepto el reino de Dios, porque está vacunado. Y si sigue otra cosa, hay que ver si recibió la vacuna, si entendió, a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Por ahí le falta entendimiento. Por eso hay que volver a considerar con cuidado, con esmero, lo que escuchamos del principio y estar bien vacunados. Nosotros tenemos, hermanos, camiseta nueva y es eterna y no se arruga. Dios va a venir por esos que tienen esa camiseta, sin mancha y sin arruga. Para los discípulos de Cristo, y voy terminando, hay cosas que pueden estar en un futuro cronológico. Están. Etapas de la vida,
situaciones que buscamos que cambien, proyectos, salud, porque en ese momento estamos medio enfermos, cosas que necesitamos, están en el futuro. Y esto ocurre muchas veces en medio de dificultades generales y particulares, dolores, pérdidas, enfermedad. Pero si yo soy discípulo, si tengo la cosmovisión del reino, si fui hecho hijo de Dios, la actitud con que voy a encarar mi vida en medio de eso y en el país en que vivimos o en cualquier lado que vivamos, va a ser una actitud y una manera de vivir que va a transmitir reposo, seguridad, confianza, victoria. Y esto a mí me pone contra la pared. Porque el Señor me dice, Marcelo, no estás viviendo siempre así. A veces parece que estás sufriendo tu discipulado, aguantando meramente. Que no era justamente la actitud de los primeros discípulos. Si el Evangelio no obra esta manera de vivir, esta exuberancia en mí, porque Él dijo que nos iba a dar vida y abundante, que saltaría para vida eterna. Si el Evangelio no obra esto en mí, y tengo que cuestionarme, y tengo que buscar al Señor. Ya dejé de buscar cualquier otra cosa, pero al Señor lo tengo que seguir buscando, y fuerte. No es lógico predicar lo que no creo, ni vivo. Termino con este ejemplo. Antes de casarme, yo andaba buscando. Hasta que la encontré. Allá está. Se llama Silvia. Hay muchas Silvias, pero esta es la mía. Mi Silvia. Mi tesoro especial. Y cuando la encontré a ella, como me dijo que sí, me casé con ella. Y cuando me casé con ella, dejé de buscar. Mi búsqueda ahora es de ella, yo le sigo arrastrando el ala. Después de 20 años, casi. Pero dejé de buscar. El tiempo se cumplió para mí. Cuando me casé, el resto de las mujeres no desaparecieron, siguieron existiendo. Pero yo estaba unido a una ahora, nada más que a una. Así que lo que ocurrió en mi matrimonio, de lo cual, por ejemplo, Heriberto es testigo porque estuvo en el casamiento nuestro, lo que ocurrió es que yo ahí morí a las demás mujeres. Las mujeres siguieron, está lleno de mujeres el mundo, hay más que varones, parece. Pero yo morí a todas las demás mujeres excepto la mía. Y todas las demás mujeres murieron para mí. ¿Está claro? Yo sigo relacionándome con otras mujeres. Hasta puedo tener un grado de amistad, puedo hacer proyectos y llevarlos a cabo junto con otras mujeres también. Pero yo estoy muerto para esas mujeres. Y esas mujeres para mí. No las ignoro, participo de cosas con ellas, pero solo pertenezco a una. Y esto se aplica a mi esposa en relación conmigo, viceversa. Cuando yo me bauticé, cuando los que se bautizaron, ¿qué fue lo que pasó cuando se bautizaron hoy? Cuando te bautizaste vos,
Yo dejé de pertenecerme. Vos dejaste de pertenecerte. Ya no sos dueño de vos mismo, ni de tu manera de pensar, ni de tu manera de vivir. No sos dueño de vos. Cuando yo me bauticé, morí al mundo y el mundo murió para mí. Pero estoy en el mundo. Me puedo relacionar con el mundo, puedo usar cosas del mundo, pero solo pertenezco a uno, que es mi Señor. Eso significa, entre otras cosas, el bautismo. Toda mi agenda la tiene Él. Yo no puedo vivir como soltero. Hoy me olvidé de ir a casa. Ya no soy soltero. Ya no puedo hacer las cosas manejar una agenda de soltero. Estoy casado, le pertenezco a alguien. Alguien me pertenece a mí. Somos uno. Hay una unidad. Y en el bautismo somos hechos uno con Cristo. Mi agenda la tiene Él, mi vida la tiene Él, mi mente la tiene Él y yo tengo la cosmovisión de Él, la manera de ver el mundo y todas sus interrelaciones, las de Él, las de Cristo. Yo estoy en este mundo, pero no soy de este mundo y ya no busco más porque encontré al amado. Este es lo que la palabra llama el reposo del pueblo de Dios. No busco más. Hay hombres casados que encontraron que se les cumplió el tiempo, tienen su esposa, pertenecen a alguien, pero a veces disimuladamente siguen buscando. ¿Y saben qué? Uno se da cuenta cuando hay un casado o una casada que sigue buscando. Se nota, tarde o temprano se nota. Y también se nota cuando un discípulo que se supone que ya no busca más, sigue buscando. También se nota, se le manifiesta de alguna manera. ¿Se entiende lo que digo? Otros, en cambio, no andan buscando, porque ya encontraron, ya tienen su esposa, pero viven, son fieles, no se les ocurre buscar por otro lado, pero viven insatisfechos, viven aguantando su matrimonio, viven como si el matrimonio fuera un mal necesario, están resignados, viven, como dice esta obra de teatro última que salió, la agonía del matrimonio tradicional. No disfrutan su relación con gozo, con gratitud. Y esto es lo que Dios planeó. Pero andan ahí soportando. Y nosotros como discípulos tenemos que procurar responsablemente cesar con toda otra búsqueda y vivir nuestro discipulado, nuestro cristianismo, disfrutándolo, gozosos, siendo no solo fieles al Señor, sino manifestando la alegría, la bienaventuranza del reino. Y seguramente mi predicación y la tuya va a ser más efectiva. Seguramente vamos a ser mejores vendedores de vida eterna, por decirlo de alguna manera. Quiero terminar con esta lectura. 1 Juan 5, versículos 19 al 21. No lo busquen. Lo voy a leer de una traducción de la Sociedad Bíblica de España, que se llama La Palabra. Y dice así, 1 Juan 5, 19 al 21. Sabemos también que somos de Dios, mientras que el mundo entero está sometido al maligno.
Sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero. Y nosotros estamos unidos al verdadero y a su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. Hijos míos, termina diciendo Juan, es el último versículo de su primera carta. Hijos míos, manténganse alejados de la idolatría. Porque si para mí, no se acaba la búsqueda, no se me cumple el tiempo, no me llega el kairós de Dios con Cristo, voy a terminar andando en idolatría, detrás de cualquier cosa. Y mi llamado hoy con esta palabra, el llamado del Señor para mí, y lo comparto con ustedes, es a vivir como quienes se nos ha cumplido el tiempo. Amén. El Señor hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos vivir así, en libertad. El pan y el vino nos hablan de esto. Los elementos nos hablan de esto. De la obra de Cristo a nuestro favor para que pudiéramos vivir, llegar a vivir en libertad, para reconciliarnos con el Padre. La obra de Cristo es perfecta. Cristo es mi sustituto. Él ocupó mi lugar, el que me correspondía a mí, cargó con mi castigo y me cargó a mí mismo. Llevó mi naturaleza para que yo pudiera tener una nueva naturaleza. Así que quiero invitar a los hermanos que van a repartir los elementos, el pan y el vino, a pasar y comenzar a repartir el pan. Y quiero invitar a todos los que hemos sido bautizados en agua, después de creer, que participemos de estos elementos con fe, nutriéndonos de Cristo. Padre, te damos gracias una vez más por haber enviado a tu Hijo para ocupar nuestro lugar, para que ese velo que había y que nos distanciaba de ti se abriera y pudiéramos reconciliarnos contigo. Una vez más, gracias, Señor. Nunca será demasiada la gratitud por tu obra, porque sin tu obra, sin el hecho de Cristo, no tendríamos ninguna esperanza. Gracias, Señor. Queremos comer de ti. Y comemos de ti en reposo, en fe. No se nos ocurre buscar otras cosas, otros caminos, otras soluciones, porque vos sos nuestra solución. Amén.